Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Este es el nuevo cuerpo inmortal. Es un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a hacer una comunidad de dioses poderosos, atómicos, un poder maravilloso del mundo. Será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. Mentiroso. Tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pase, coño. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Padre, con gozo bendecido di que Él es tu Dios, tu único Dios, tu soberano. Padre, eres soberano, mi amado Dios, toda mi confianza puesta en ti está. Eres soberano, mi amado Dios, toda mi confianza puesta en ti está. Aunque llegue la prueba o persecución, ya no vivo por obra, yo reposaré, yo confesaré, fui predestinado, escogido en ti, toda mi confianza puesta en ti está. Con fruto de labios agradecidos, porque tú eres nuestro Dios, eres soberano sobre toda nuestra vida. Aunque llegue la prueba
Cantad la gloria de su nombre. Cantad con gracia sus alabanzas. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras. Cantad a Dios con alegría y toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Cantad con gracia sus alabanzas. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras. Toda la tierra te alabará, toda la tierra canta tu nombre, toda la tierra te alabará, toda la tierra canta tu nombre. Cantad a Dios con alegría y toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Cantad con gracia sus alabanzas. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras. Toda la tierra te alabará, toda la tierra canta tu nombre, toda la tierra te alabará, toda la tierra canta tu nombre. Cantad a Dios con alegría en toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Cantad con gracia sus alabanzas. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras. Toda la tierra te alabará, toda la tierra canta tu nombre, toda la tierra te alabará, toda la tierra canta tu nombre. Cantad a Dios con alegría y toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Cantad con gracia sus alabanzas. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras. Toda la tierra te alabará,
Bendecidos dioses. Ahora sí podemos decir que somos dioses. Dígale al que tiene a la par, tú eres un dios. Porque, ¿cómo era cuando estábamos con papi en la gracia? Tesoros en vasos de barro, pero estaba el barro todavía. Entonces, aunque éramos tesoro, había barro. Pero ahora ya no hay barro, hay tesoro. Ahora usted es un Dios, un escogido, un elegido, un bendecido. Estamos viviendo los mejores tiempos de la historia, disfrutando una herencia que nos fue dada. Ya nos fue dada. ¿Cuántos ya están disfrutando de la herencia? ¿Sí? Antes, ¿qué hacíamos? Llamábamos las cosas que no son como si fuesen, ¿verdad? De la misma manera que lo hacía Abraham. Él vivía en esperanza contra esperanza y llamaba las cosas que no son como si fuesen, ¿verdad? También con nuestro padre José Luis hacíamos exactamente lo mismo, llamábamos las cosas, pero ahora no tenemos que llamarlas porque están ahí, ya son. Entonces, ¿qué nos toca entonces ahora? ¿Disfrutar? ¿Disfrutar? ¿Oír? Porque el pleno conocimiento está llegando a nuestra mente y eso está llegando a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo se mueve de acuerdo a lo que tenemos aquí, ¿verdad? El cuerpo siempre participó de lo que había en la mente. Había la ley, el cuerpo se movía de acuerdo a la ley. Estábamos en el Evangelio de la Gracia y el cuerpo se movía de acuerdo a la gracia. Y ahora la transformación, la doctrina de la transformación, ¿cómo se mueve el cuerpo? De acuerdo a la transformación. Por eso estamos en una gloria preciosa. Bien, un par de avisos. Prontito vamos a estar empezando la página para que sea más fácil para todas las naciones accesar a una página del ministerio, ¿verdad? Para poner un orden al gobierno que papi nos ha confiado, ¿verdad? Porque nosotros estamos para servirlo en ese gobierno que él está instaurando en la tierra, porque es Dios mismo el que lo está instaurando, pero él tiene que usarnos a nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros estamos ahí dispuestos, listos, y declaramos que eso se manifiesta muy pronto. Ya estamos haciendo unas pruebas nada más y ya eso está dado. Y declaramos no solo eso, sino que mucho más, todo lo que papi hacía, porque fíjese, las dispensaciones son diferentes. Entonces, por lo tanto, la predicación como es diferente. Siempre en la misma escala, como fundamento Jesucristo, la edificación y ahora la sobreedificación, pero es diferente. Esta es una dispensación diferente. Entonces tenemos que llevar a todas las naciones esta predicación. ¿Sí? Eso es lo precioso. Y entonces su siembra para eso es que usted la da para que la palabra corra y sea glorificada. Entonces declaramos y confesamos que eso está dado ya, ¿verdad? Ya no vamos a llamar las cosas porque ya están. Entonces que se manifieste lo que tiene que manifestarse, que ya nos fue dado como parte de la herencia. Un saludo también a toda la amada, la preciosa amada en las naciones que nos ven a través de los calqueos. Declaramos que están en otra gloria, así como nosotros también estamos en otra gloria. Guate está en otra gloria y disfrutando todo lo que Él tiene para nosotros. Así es que esos son los avisos que tenemos y vamos a pasar de lleno a la enseñanza porque como siempre, diga como siempre, Dios tiene cosas maravillosas para hoy. Recuérdese que dice que vamos de gloria
en gloria. Entonces, la gloria de ayer, esa ya pasó. Nosotros vamos en una gloria más eminente. Y la revelación se va haciendo más firme, más fuerte, más poderosa, ¿verdad? Porque hoy me preguntaban lo de las vestiduras. Y entonces, no estamos revestidos todavía, estamos revestidos aquí, pero el revestimiento, si nosotros tuviéramos el revestimiento, hay un poder en ese cuerpo ya revestido, ¿sí? Entonces, primero estamos en la mente, renovando la mente para que en un momento salgan las vestiduras que son las nuestras, ¿verdad? Porque recuérdese que usted ya no está en debilidad, usted está en poder, porque estaba en debilidad cuando tenía carne, ahora usted está en poder, y como está en poder, usted tiene que tener vestiduras de poder en su cuerpo físico. Así que Dios es preciosos, bendecidos, y vamos a oír el clip y vamos a avanzar. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, la transformación del cuerpo del ojo. Ellos luchan por una medallita, pero nosotros estamos aquí aprendiendo para que nuestros cuerpos sean transformados en un abrir y cerrar de ojos. Cuando eso suceda, ¡qué gloria! Ya no tienes que maquillarte, ya no tienes que bañarte. Dios, imagínate, no tienes que hacer dieta, preocuparte si engorda o está flaco. Un cuerpo glorificado, imagínate. Un cuerpo celestial. Una gloria de cuerpo tremenda. Las medidas excelentes. Eso va a ser glorioso. Y si hay cuerpos transformados, hay de todo, ¿no? Buena ropa, de todo. Bueno, dice que ojo, cosas que ojo no vio, ni oído. Abba, Padre, note cómo papi está diciendo que eso viene, ¿verdad? En el tiempo que él está diciendo que eso viene. Y es que eso fue lo más grande de lo que él nos dejó, hasta donde nos llevó. Él nos llevó hasta dónde, hasta la transformación. Primero él y luego que nosotros. Pero ahí, ¿qué dice él? Prontito viene. Y una vez transformados, dice, un cuerpo celestial, un cuerpo poderoso. Diga, ese es el mío. Es el mío, si ese era el que nos pertenecía desde siempre. Ese es el cuerpo nuestro. Y ese dice, de su mente saldrá un cuerpo con vestiduras nuevas. De su mente, diga, de mi mente. Así que ponga a trabajar su mente, pero ¿con qué ejercicio? Con lo que la dispensación en la que estamos. Ya no podemos, lotería pasada no es pagada, ¿verdad? Periódico, como decía papi, es un periódico de ayer. No, nosotros estamos hoy transformados. ¿Quiénes están transformados aquí? ¿Y quién nos puede decir que no? Sí, esto aquí es creer lo que papi dijo, no cómo me miro, ni cómo me siento. Bueno, de hecho, yo no sé usted, pero yo ya me siento nítido. ¿Y cómo me veo? Nítido. Me veo como estoy, transformado. Así es, preciosa, amada, que eso es lo que papi tiene para nosotros. Muy bien, vamos a ir al consejo para la siembra.
no para la prosperidad, porque prósperos ya somos, ¿verdad? Entonces, tenemos que cambiar el vocabulario. No es el consejo para nuestra prosperidad, porque prósperos ya somos. Entonces, ahora es la siembra. ¿Por qué sembramos en este tiempo? Eso es lo importante hoy. Porque muchos dicen, no, ya no hay que sembrar, ¿verdad? Y entonces hoy, claro, si no se reúnen, ¿cómo, para qué es la siembra? ¿Sí? Entonces, pero nosotros sabemos para qué lo hacemos. Efesios en el capítulo 2, verso 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas, diga, buenas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Son buenas, pero ¿son qué? Obras. ¿Cuántos viven por obras aquí? Ya no. O sea, esto tuvo su tiempo y usted sembraba porque era una buena obra sembrar, ¿sí? Pero usted ya no vive por obras. Entonces nosotros ahora, ¿por qué sembramos? Bueno, para que la palabra corra, porque nos reunimos, porque nos congregamos. Y si nos congregamos, decía papi, hay que pagar el aire, hay que pagar todo. Yo sé que aquí lo hace usted, ¿verdad? Porque son sembradores, una amada preciosa, ¿verdad? Pero es importante entender que es por eso. Sembramos, ¿por qué? Porque necesitamos que la palabra corra. ¿Y por qué tiene que correr la palabra? Porque es otro evangelio. Aunque es el mismo, decía, ¿se recuerda que Pablo decía así? Entonces, es lo mismo, pero una nueva dispensación. ¿Estamos ahí? Entonces pase a sembrar tranquilo, ahí con gozo, con alegría, y declaro que se le manifiesta lo que ya es suyo, ¿verdad? Abba Padre. Não vou mudar minha confissão, tudo está bem, mesmo que em debilidade esteja eu. A tua palavra me diz que quando fraco estou, forte sou, seguirei confessando. Seguirei cantando. Ainda que os meus olhos carnais não possam ver, certamente meu espírito que é perfeito já contemplar a glória de estar vivendo junto a ti. Tua sou, seguirei confessando, seguirei cantando. Estabelecido está o seu governo, sua glória tomará toda a terra.
disfruten la abundancia de la herencia. Muy bien, vamos a pasar a un tema hoy precioso, precioso. El tema que papi tiene para nosotros hoy se llama ¿cuándo terminó la ley? Esto es bien importante. ¿Cuándo terminó la ley? Muy bien, vamos a entrar de lleno al tema. Es un poquito largo. Los temas han estado un poquito largos por la necesidad de la mente de entender lo que papi nos quiere mostrar y enseñar. Vamos a Romanos 2:13, verso 16, para avanzar. Romanos capítulo 2, verso 13 y 16. Y vamos a comenzar en el 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Esto era la ley para ¿quiénes? Para los judíos, ¿verdad? No era de oír la ley, sino era de cumplir, de hacer, eran obras, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a pasar al verso 14, porque ahora va a hablar ya no de los judíos, sino que ahora va a hablar de los gentiles. Y dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, oiga, los gentiles no tienen ley. Cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Verso 15, por favor. Mostrando la obra de la ley escrita, y esto es bien importante, mostrando la obra de la ley escrita ¿en dónde? Mente es, corazón es mente, ¿verdad? Entonces, dice que ellos, aunque no, los gentiles, aunque no tengan ley, pero si por naturaleza obran de acuerdo a la ley, ¿verdad? De acuerdo a la ley escrita ¿en dónde? Quiere decir que aunque ellos no tuvieran ley, sí la conocían. ¿Sí? ¿Por qué reprende Pablo a Pedro? Si tú siendo judío, obligas a los gentiles ¿a qué? A judaizar. Entonces, ¿qué metió Pedro a los gentiles? La ley. Entonces, aunque la ley no era para nosotros los gentiles, sin embargo, ¿dónde quedó puesta? Aquí dice, o sea, está escrita. Entonces, ¿dónde está la ley? Aunque no fuera para nosotros, ¿qué? ¿Dónde estaba escrita? Entonces, nosotros nos movíamos de acuerdo a la ley. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de mucho tiempo atrás, ¿verdad? Dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, si tenían malos pensamientos, malos deseos, entonces los condenaba, lo acusaba la mente, mala conciencia, y si hacía algo bueno, la mente les decía, ahí están ustedes bien. Muy bien. Entonces, fíjese, pero lo importante aquí es que estaba escrita en los corazones. No como mandamiento, pero escrita. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver el verso 16, por favor. 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Nosotros sabemos y entendemos que hasta que apareció Jesucristo hombre, José Luis de Jesús, entonces se pudo juzgar y entonces comenzó con la gracia a limpiar nuestras mentes, ¿sí? Con la gracia estaba limpiando nuestras mentes, pero note que entonces al José Luis estar dando la gracia, tenía que quitar la ley, o sea, la ley estaba ahí. Eso es lo que a mí me interesa que miremos ahorita en este momento. Vamos a ir a Hebreos 8:10, por favor. Hebreos 8:10. Dice, por lo cual,
este es el pacto que haré con la casa de ¿quién? Con la casa de Israel. ¿Sí? Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, ¿qué dice Dios? Pondré mi ley, mis leyes, eso quiere decir que Dios cuando hay una dispensación, Él pone la ley de esa dispensación en las mentes de las personas. Entonces pondré mis leyes, porque aquí se recuerda que esto nos lo dijo papi, que era Él, se recuerda, caminaré y andaré, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, ¿sí? Pero lo mismo había pasado con Moisés, exactamente lo mismo, las personas tenían en su corazón la ley, ¿sí? Esa ley quedó transmitida porque fue escrita también en nuestras mentes, y entonces José Luis, que traía la otra ley, también la iba a poner en nuestra mente. ¿Estamos ahí? Muy bien. Entonces, así como la ley se metió en la mente, lo mismo que el pecado lo condenó, ¿en dónde? O sea que Dios dejó la ley en la mente y el pecado lo condenó en la carne. Muy bien. Aunque José Luis vino para dar el pacto de la gracia, enseñándonos una doctrina, para sacar esa ley, esta estaba en nuestra mente. Entonces vamos a Romanos 7:4 y aquí nos vamos a detener un momento. Romanos capítulo 7, verso 4. Fíjese, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Fíjese que note una cosa, ahí no dice que la ley terminó, ahí dice que nosotros hemos muerto a la ley, o sea que la ley ya no nos condenaba a nosotros, pero no dice que se haya quitado. Entonces, la ley donde siguió, ahí dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Pero la ley siguió. Bueno, para decirle que la ley está hasta hoy. Ya todos estamos muertos a la ley. Pero dígame usted si la ley no está permeando hoy en la sociedad. ¿Ah? Entonces, eso es bien importante. Entonces, nosotros estábamos muertos a la ley, pero la ley la teníamos aquí. Y teníamos un cuerpo de pecado, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir leyendo el verso 5. Porque mientras que estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto, ¿para qué? Para muerte. Pero aquí está hablando Pablo. Ya Jesús ya Jesús le dio fin, supuestamente Jesús le dio fin a la ley, ¿sí o no? Pero aquí dice, mientras estábamos en la carne, pues quiere decir que mientras uno está en la carne, ¿qué dice? Las pasiones que, pero si el pecado ya lo habían quitado, pero estaba condenado en la carne, entonces habían pasiones pecaminosas. ¿Se recuerda usted cuando dice que yo no supiera que había codicia si no hubiera ley? La codicia sacó, la ley sacó mi codicia. ¿Ya? Entonces, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran, ¿por qué eran las pasiones pecaminosas? Por la ley. Esto le está sucediendo a Pablo. Ya Jesús de Nazaret murió, obraban en nuestros miembros llevando fruto, ¿para qué? Esto quiere decir que el que está en la carne, ¿qué fruto lleva? De muerte. Por eso aquí la solución era que le quitaran la carne. Verso 6. Pero ahora estamos libres de la ley,
Sí, libres de la ley estamos, porque fuimos muertos a la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, aquí hay un conocimiento nuevo. ¿El régimen nuevo de qué? Del Espíritu. Entonces, ahora fíjese, estaba la ley de Moisés en nuestra mente. Ya no tenía que ver con nosotros, pero estaba aquí. Y ahora aparece una nueva, que es el régimen de qué? Del Espíritu. Que Pablo no la pudo predicar, que fue José Luis el que predicó el régimen nuevo del Espíritu. Quiere decir que nosotros aquí mismo teníamos dos. Era una mente, pero con dos leyes. ¿Está aquí conmigo? Era una mente, pero ¿con cuántas leyes? Dos leyes. Porque estaba la ley de Moisés y estaba la ley del Espíritu. Por eso papi decía, ¿se recuerda usted cuando papi decía? Es que es como que usted tuviera dos perritos. ¿Sí? Uno blanco y uno negro. ¿Y quién gana? Decía él. Pues al que le dé más de comer. Entonces teníamos dos conocimientos, ¿verdad? La ley que le daba vida a la mente carnal y el régimen del Espíritu que le daba vida a la ley espiritual. Muy bien. Ahora, pero eso lo tenemos que demostrar en lo que está escrito, ¿verdad? Entonces, fíjese, aquí da inicio una lucha entre el espíritu y la carne. Por eso dice, y la carne combate contra el espíritu y el espíritu contra ¿quién? Contra la carne. Pero ¿en dónde están los dos? Ahí mismo. En la mente, exactamente. Aquí, diga en la mente. En la mente están los dos. Entonces vamos a Romanos en el capítulo 7, verso 21 al 24. Porque aquí eso le pasó a Pablo y nos pasó a todos. Le pasó a Pablo, le pasó a papi en su naturaleza, ¿verdad? Su naturaleza humana, y nos pasó a nosotros cuando estábamos en la gracia. Escuche bien, dice, así que queriendo yo hacer el bien, hay o qué, esta ley, haya una ley, ¿el qué quiere hacer? El bien, porque ya le entró el régimen nuevo del Espíritu. Entonces ya él quiere hacer ¿qué? Lo bueno, pero hay ¿qué? Otra ley, que el mal está en mí. Mire, ese es de los conflictos terribles. ¿Y quién gana? ¿Y a quién se le da más? Lógicamente la carne es la que usted cuántos días se manifiesta o se manifestaba, perdón, porque nosotros ya no tenemos carne, pero por razón del tema, en el ambiente del mundo y de la carne. Entonces, ¿qué era lo que teníamos más? Carne. Entonces, fíjese, entonces dice, así que queriendo yo hacer el bien, él tiene el régimen nuevo del Espíritu, él quiere hacer el bien. Hallo esta ley. No es que algo se me pone y me dan ganas, no, hay una ley que el mal está en mí, que el mal está en mí. Esa era la lucha que Pablo tenía, ¿verdad? Sigamos leyendo, por favor. Porque según el hombre interior, diga el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Entonces, ¿cuántas leyes ve usted ahí? Dos. Dice que él quería hacer el bien, pero halló una ley que el mal estaba en él. ¿Sí? La ley de Moisés, porque ¿quién le dio vida al pecado? La ley de Moisés. Yo no hubiera sabido que era pecado si no tuviera la ley. Entonces, la ley de Moisés era la primera. Y aquí dice, hay otra. Me deleito, dice, ¿en qué? En la ley de Dios. Que es otra, para que vea que Dios siempre pone en su corazón su ley. ¿Ya?
Estamos bien ahí. Entonces, la segunda ley es el nuevo régimen del Espíritu, ¿verdad? El Evangelio del Espíritu, ¿ya? Entonces, vamos a seguir leyendo. Pero veo otra ley en mis miembros, ¿sí? Una ley en sus miembros. ¿Cómo puede haber una ley en los miembros si los miembros no tienen entendimiento? ¿Dónde estaba esa ley? En la mente, que movía los miembros ¿a qué? Al pecado. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en donde. Pero el pecado ya había sido quitado. ¿El pecado ya había sido quitado? No. Había sido quitado en posición, pero como fue condenado en la carne, entonces, ¿qué dice Pablo aquí? Pablo, recuérdese que ahí ya murió Jesucristo, Jesús de Nazaret, porque veo otra ley en mis miembros. Hay una ley, la ley de la carne, la ley de Moisés, que se revela contra la ley de mi mente, la ley de Dios, y que me lleva cautivo. ¿Lo lleva cómo? Cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Vea la lucha. Ahí murió Jesús, ya Él quitó la ley, no la quitó en sí, sino que nos declaró muertos a la ley. Esa ley ya no nos podía condenar. O sea, delante de Él estábamos limpios, pero la ley estaba ahí. Y por eso dígame usted, si usted no muchas veces quería hacer cosas preciosas porque Dios estaba con usted ahí en su mente. ¿Y qué paraba haciendo? Lo mismo que Pablo, lo mismo papi. ¿Él qué quería hacer? ¿Cuánto amaba él a la iglesia? Y en determinado momento la hirió en el aspecto humano, ¿verdad? Algunos, por ejemplo, por las relaciones que tuvo 3 esposas, algunos se lastimaron, ¿sí? Pero Dios no toma en cuenta eso. Lo que yo le estoy diciendo es que hay una naturaleza ahí. Y eso es lo que saca la carne. Por eso nosotros durante la gracia queríamos hacer el bien o no. Siempre lo quiso hacer. ¿Y qué era lo que hacíamos? El mal que estaba en nosotros, porque no ve que teníamos el mal puesto, pues. Teníamos el mal puesto. Entonces, muy bien, sigamos leyendo. Verso 24. Por eso, mire qué es lo que dice Pablo. Miserable de mí. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Que en sí, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? ¿Quién me librará de la carne? ¿Quién me librará de esa naturaleza perversa que tenemos, heredada por Satanás? La carne. ¿Ya? ¿Quién me librará de qué? De este cuerpo de muerte. Y entonces usted ve un paralelo y dice: 3 veces le he pedido al Señor que me quite este aguijón. Y me ha dicho: mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuál era la debilidad del hombre? La carne. Entonces, ¿qué le está diciendo a Pablo? Pablo, a ti no te toca, le toca a los que están ahora en Guate y en todas las naciones con el evangelio de la transformación. Eso fue lo que le quiso decir. No te toca, Pablo, aguantate, mi gracia te basta. Entonces todos dicen: la gracia nos basta. A nosotros no. A él, porque él no podía salir de ahí. Si nosotros salimos, porque papi partió. Entonces, al salir de la carne, inmediatamente, entonces ya no hay cuerpo de debilidad, sino hay poder de Dios. Aquí no está diciendo, diga el débil, fuerte soy.
No, nosotros somos fuertes. Diga el fuerte, fuerte soy. Usted aquí me dijo, mire, miserable de mí. ¿Acaso no dijo usted en alguna oportunidad miserable de mí? ¿Verdad? Entonces, eso quiere decir que el problema lo está definiendo Pablo. Solo que él dijo cuerpo, pero él quería hablar el cuerpo de pecado que estaba en él. Eso era el problema de Pablo para no hacer el bien, es que tenía un conocimiento en la mente de la ley de Moisés y tenía un cuerpo, una carne de pecado. Entonces, por más que quisiera, no podía. Entonces, él no se podía, aunque me digan que tenía limpia conciencia, él no se podía ver limpio. No se podía ver limpio. Entonces, vamos a avanzar. ¿Va que está lindísimo esto? Muy bien, entonces, Gálatas 3, verso 19 al 23. Y entonces aquí va a haber un corte bien bonito de esto que estamos hablando. Gálatas 3, 19 al 23. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿No dan ganas de decir eso a veces? ¿Para qué sirve la ley? Note, fue añadida, diga, fue añadida. O sea, no era lo que papi quería para nosotros, pero la dio, fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Hasta qué? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Muy bien. ¿A quién le fue hecha la promesa? Si usted me dice a Cristo, me tiene que decir que Cristo, ¿qué manifestación de Cristo? Porque yo sí le voy a decir a qué manifestación de Cristo se le hizo la promesa. Se le hizo a José Luis de Jesús, Jesucristo hombre. ¿Y usted por qué dice? Bueno, y fue ordenada por medio de ángeles, ¿en manos de quién? ¿Y quién es el mediador? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, ¿quién es el mediador? Entonces, ¿a quién fue hecha la promesa? Entonces, ¿la ley cuándo va a tardar? Ya, pero solo se la voy a dejar aquí. ¿Cuánto va a tardar? No ha terminado, la ley está aquí. En nosotros sí, pero ahí donde vamos en la historia, todavía no. En manos de un mediador, sigamos por favor. Y el mediador no lo es de uno, eso quiere de uno solo, sino que el mediador es de todos. O sea que lo que José Luis hizo, lo hizo ¿para cuántos? Para todos. Ahora, que no quieran, que no lo sepan, ese no es problema de nosotros. Él lo hizo para todos, pero Dios es uno. Muy bien, sigamos, avancemos por favor. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, ¿qué es lo que da? Es muerte. La ley es muerte. Es condenación. Entonces, por eso es que no puede. Pero no es que fuera mala, sino que no puede el hombre con eso. Entonces dice, y si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero como no podía, sigamos. Mas la escritura, oiga, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado. Todo, diga todo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No, aquí estamos hablando de ese tiempo. Entonces, lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe, ya no por la ley, si es por ley, no es por fe. Y si es por fe, no es por ley. Entonces, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Verso 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos ¿qué? ¿Bajo qué? Fíjese, antes que viniese la fe, estábamos ¿qué? Confinados. Si yo le estoy diciendo que la ley estuvo aquí, ¿seguíamos encerrados o no? Seguíamos encerrados. Porque si la ley estaba aquí,
estábamos encerrados por esa ley. Por eso es que, fíjese, la fe que nuestro Padre nos dio, la gracia, por eso terminó, porque ahora está la fe, pero la fe de la transformación. ¿Ya? O sea, la fe terminó. ¿Se recuerda? La fe y la esperanza desaparecerán. ¿Sí? Pero en sí la única forma de creer es o por ley o por fe. ¿Ya? Entonces, solo que una era por lo que se ve y la otra, ahora nosotros por lo que no se ve. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, fíjese, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a hacer ¿qué? ¿Cuál fe? ¿Hasta cuándo la iglesia tuvo libertad realmente? ¿Hasta cuándo ya la ley se fue? Hasta que partió José Luis de Jesús. Si él no parte, la iglesia seguía encerrada. Eso quiere decir que la gracia no nos liberó porque estaba todavía la ley permeando. Por eso se recuerda usted que ahí en Hebreos dice que el viejo pacto envejeció y lo que está viejo está pronto a qué, pero ese pronto todavía no ha desaparecido. Ha desaparecido en nosotros, pero en el mundo ha desaparecido. No, el pacto está todavía. Entonces se da cuenta. Entonces estábamos confinados, encerrados, ¿sí? Encerrados. Es como le pasó a aquel, ¿se acuerda la figura que puso papi de aquel canario? Un canario que estaba en una jaula. Y estaba en la jaula y jugaba en la jaula, silbaba, hacía ruidito, ¿verdad? En la jaula, ¿sí o no? Pero un día dijeron, bueno, vamos a darle libertad. Le abrieron la jaula, ¿sí o no? Entonces salió, ¿va? La gracia nos sacó por un rato ahí y nos picotearon todo. ¿Y qué paró haciendo el ya aún con la puerta abierta? Mejor prefería estar ahí adentro. Estaba encerrado todavía, no había libertad plena. Entonces la libertad vino cuando la fe fue revelada. Hoy usted y yo podemos decir que tenemos la fe revelada que nos quitó toda esa contaminación de carne. Pero vamos a verlo, porque esto tiene que leerse. Así es que, ahora sí, ¿cuándo terminó la ley entonces? Romanos 10:4, porque nosotros se acuerdan que todo de acuerdo a lo que está escrito. Romanos 10:4. Porque aquí sí dice el fin. Allá dice que nosotros morimos, estamos muertos a la ley. Aquí dice que porque el fin, diga, el fin de la ley es Cristo. ¿Sí? Pero dice, para justicia a todo aquel que cree. Y nosotros vimos que mientras hay carne, lo que hay es injusticia e iniquidad. O sea, el que tiene carne no hay justicia ni equidad. Entonces aquí dice que el fin de la ley es Cristo. Entonces, ¿qué manifestación de Cristo le dio fin a la ley? José Luis. La ley recién terminó, bendecido, de nuestra mente. De los demás está todavía ahí, pero de nuestra mente la ley recién fue quitada junto con la carne, porque la ley le daba vida a la carne y la carne le daba vida a la ley. Y entonces al quitar la carne, ¿qué? Se quita la ley. ¿Para qué un alcalde sin alcaldía? Estamos ahí. Qué rico se siente. Mire, no sabe lo delicioso que es saber que uno está dando lo que papi quiere dar a conocer. Entonces la ley terminó cuando terminó la carne. La transformación, diga la transformación.
le dio fin a la ley para que quede una sola mente. Ahorita ya no hay dos, sino una. Muy bien, Colosenses, y con esta terminamos, Colosenses 2, verso 11 y 12. Y es lo que a muchos no les gusta porque no lo entienden, pero es lo que nos dio vida y nos da vida a nosotros. En Él, ¿en quién? José Luis. En Él también, aparte de todo lo que nos dio, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Qué fue lo que echó? ¿Qué era lo que le daba vida? A la ley, y la ley vida a ese cuerpo pecaminoso, porque Dios condenó el pecado en la carne. Entonces, la transformación significa echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal, que se llama carne, y con esa carne se va la ley, porque ya esa ley no le puede dar vida a lo que no existe. Está aquí conmigo. Mire, qué privilegio el de nosotros entender esto. Los demás no pueden porque viven bajo la ley, pero no lo saben, están encerrados todavía. Ya lo sacaron porque ya papi partió. Ya no hay jaula, solo está la puerta así, mire. No salen porque no saben cómo salir. Esto es la llave que nos abre el camino precioso, no el camino nuevo y vivo, sino el camino del Dios vivo, que es diferente. Entonces, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Cuál fue la circuncisión de Cristo? Cuando José Luis parte, entonces hace la circuncisión, el hombre queda sin carne, el hombre queda sin la ley de Moisés, solo con la ley del Espíritu. Ahora es un tesoro, no en vaso de barro, sino un tesoro con cuerpo celestial. Eso es lo que somos. Verso 12. Sepultados con él en el bautismo. ¿Y cuál era el bautismo? Era esa circuncisión no hecha a mano. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados. Esto es Jesús de Nazaret. Nosotros tuvimos la fe de que él, en el bautismo de Jesús, porque el bautismo es la muerte. Cuando él muere, resucita. Entonces nosotros creímos por la fe que él resucitó, sí, mediante la fe, dice, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, así como creímos en que Jesús de Nazaret murió y resucitó, así nosotros hoy creemos que José Luis de Jesús Miranda, Jesucristo hombre, fue él, nosotros. Pueblo sin ley de Moisés, porque tiene la ley de Dios, que es gloria, así es. Pueblo sin ley de Moisés, pueblo sin carne. Aquel que nos libertó, que nos sacó de esa jaula y ahora libremente podemos decir que gobernamos esta tierra. Somos dioses. Abba, Padre, apláudale fuerte. Abba, Padre. Fíjese, siempre que alguien trae una verdad de parte de Dios, ¿qué dice ahí? Lo reciben con aplausos. Le dicen, ¡qué lindo! Ah, lo rechazan, lo critican, pero están criticando al mismo Dios. Entonces, fíjese, ¿por qué a las personas les cuesta creer? Porque lo conocen a uno, pero lo conocen en carne, pero nosotros no tenemos carne.
Entonces lo comienzan a conocer y no se dan cuenta que Dios quiere hablarle a su iglesia, que Dios tiene una verdad para hoy, porque papi llegó hasta donde está él, porque él partió. Papi partió. Entonces, pero ahora, ¿hay otra verdad o no hay verdad? Si toda la vida ha habido verdades. Por eso él puso el ejemplo. Miren, Noé, se imagina las burlas que le hicieron a Noé. 100 años para construir el arca. 100 años. ¿Quién iba? Recuérdense que antes vivían, era otro tiempo y había, Matusalén tenía 800 o no sé cuántos años, ¿verdad? Entonces, pero ¿quién le iba a creer si ni llovía en ese lugar? Si le dicen a usted aquí, usted después del temporal que hubo de lluvia, usted luego alarma. Pero no llovía y menos que la prepararan en un monte para que cuando subiera el agua, o sea que cuántos litros, cuántos galones, cuántos toneles de agua. Ahí es donde la humildad, el sometimiento, ¿verdad? Por eso es bueno escuchar. Papi decía, escuche. ¿Cuál es el miedo que tienen de escuchar? Escuche. ¿Y si es verdad? ¿Ah? Pero tiene que ser desechado por su generación. Siempre ha sido así y será así. Pero nosotros estamos firmes. Así es. Disfrutando la abundancia de la herencia. Padre, ven. Porque somos el gobierno de